¿Qué tal, Tony? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas, estás? María, muy buenas, Moy. ¿Qué Hola, tal? muy bien. ¿Y Bien, tú? bueno, bien, perfecto. Estaba atento ahora a la conversación tan interesante que teníais y, ostras, muy reveladora, muy reveladora, la Sí, verdad. Sí, sí, La del anterior invitado, dice. sí, correcto, sí, sí. sí. Me ha parecido súper interesante. Además, habéis tocado algún tema que, Mm. bueno, que casi que era la puerta de entrada porque habéis hablado un poco de vibración, frecuencia también. A eso Sí, vamos. Era casi la puerta de entrada a esto que traigo, ¿no? Tan emocionante. venga. Además, María vas a disfrutar mucho escuchando a este Sí, hombre. Yo bueno, lo conocí en Málaga, aunque no estuvimos hablando, pero bueno, me invitó Don Trápala, que ha estado aquí ya 3 o 4 veces, que a María le sí, sí, encanta. sí. Y bueno, además fui con mi mujer y mi mujer iba súper escéptica a todo. Decía, bueno, ¿dónde me vas a meter? Con los conspiranoicos, no sé qué. Y le gustó mucho más que a mí. Así que Muy yo bien. quisiera preguntar, bueno, quisiera un poco que te presentaras, Mm. decirle a la gente que he puesto los enlaces a tus canales y a, bueno, los que me has pasado en la descripción del vídeo y que nos hable un poco de qué es lo que hace y ya que has venido. Muy bien, pues nada, perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero, como no puede ser de otra manera, es agradecer pues que me brindes la oportunidad de traer esta información que, como siempre digo, es una información necesaria, ¿no? Porque Mm. realmente es algo que no se suele conocer en profundidad y es un tema pues que nos puede ayudar y mucho, ¿no? Es un tema muy interesante. Entonces, bueno, pues nada, soy Tony. Se me ha olvidado decirte, Tony, si me quieres pasar algo para compartirlo, puedo compartir lo que quieras, ¿eh? Vale, yo creo que puedo desde aquí, ¿no? Tengo la opción, creo, ¿eh? Sí, tienes la Con opción, el- si puedes, si no te aclaras, pues me pasas por WhatsApp. Sí, podemos hacer alguna cosa, sí. Bueno, soy Tony, hace ya un tiempecito, que me vengo dedicando al tema de las biofrecuencias. Inicialmente fue así a nivel casero, pero Mm. cuando me di cuenta de las posibilidades que tenía esto y lo bien que funcionaba, pues empecé a difundirlo, ¿no? Empecé a contactar con gente que necesitaba, pues, de alguna manera algo nuevo para probar y tratar de reparar alguna de las disfunciones que tenían y vi que Mm. esto pues, estaba funcionando mucho y muy bien, ¿no? Y bueno, a día de hoy es que ya tengo una necesidad de explicar qué es esto, cómo funciona y Mm. por qué, ¿no? Y A bueno, ver, esta es un poco la presentación, ¿no? No sé si conocéis un poco el tema de las biofrecuencias, los aparatos, ¿habéis visto alguna vez? cuéntanos, ¿Tú, cuéntanos lo que son. tú no lo conoces, ¿no, María? No, vamos, no, Vale, pues, no con ese nombre. Ahora igual empiezo a explicar y digo, ah, sí, perfecto. no lo sé, ¿eh? En principio Vale. no. Hay muchos aparatos emisores de biofrecuencias. Básicamente, yo me dedico al zapper de Hulda Clark, ¿vale? Esto sí que te suena, María. No, no me suena No, nada. Qué curioso, ¿verdad? te lo juro. Bueno, bien, pues son máquinas emisoras de biofrecuencia, ¿vale? ¿Qué es lo Sí. que hacen? Al final viene a ser similar a una máquina que esta sí que la conocerás, tipo TENS, que son este tipo Mm. de máquinas que se ponen unos parches en el Sí, sí, organismo y emiten unos pulsos eléctricos, ¿vale? sí. El principio sería muy parecido, Mm. el fin y la forma de uso no. Claro, el fin y la forma de Ujú. uso son distintas, ¿vale? El aparato tipo TENS lo que hace de alguna manera es confundir, un TENS lo que Mm. hace es confundir al organismo, funciona porque realmente reducen el dolor mediante la confusión que generan en el sistema nervioso. Mm. Digamos que nuestro organismo tiene células nerviosas para marcar el dolor y otras Ujú. células nerviosas, por ejemplo, para el tacto, ¿vale? Mm. Mm. Pero el punto de unión de esas neuronas, digamos, es uno. Mm. Entonces, lo que hacemos mediante el TENS es priorizar esos pulsos eléctricos como si fuesen tacto y de esta manera Mm. no sentimos el dolor. Esto es lo que hace el TENS. Sin embargo, el Zapper lo que hace de alguna manera es restablecer las biofrecuencias, que como su propio nombre indica, son las frecuencias biológicas, ¿no? Mm. Restablecer esa frecuencia primigenia cuando se ha perdido por una disfunción, ¿vale? Ujú. Introduciéndola desde el exterior, aportándola externamente.
Sí. ¿vale? Bueno, no sé, parece muy técnico, pero verás que es muy sencillo, son temas muy sencillos. ¿Y en ¿Vale? qué consiste? ¿Tú aplicas puntos, no es acupuntura? Me imagino que serán, pues como cuando te hacen un electro, ¿no? Parchecitos así pequeños, ¿o qué sistema utilizas? A ver, mis dispositivos llevan unos electrodos que se agarran con las manos, ¿vale? Son Sí, 2 electrodos que se agarran con las manos y tengo otro dispositivo que lleva unas pulseras que van en sí, muñecas y tobillos. Este es el sí. dual, digamos, Mm, ¿vale? Esto ya lo enseñaré un poco luego, los aparatos. Ahora, si vale. acaso, voy a intentar poner algún PowerPoint que tengo, a ver si lo podemos ver, Vale. Ah, mira, sí lo ¿vale? tengo por aquí. Sí, Sí, perfecto. perfecto. Venga, pues nada, lo que traigo hoy es biofrecuencias, ¿vale? Bueno, siempre me gusta Esta, empezar diciendo sí. esta frase célebre de Tesla, ¿no? Mm, Que venía a decir que para poder entender el universo debemos manejarnos en términos de energía, frecuencia y vibración. A lo sí, largo de la total. exposición trataré de conectar todo esto porque Mm, realmente es un poco lo que somos, ¿no? Viene a mm, ser así. Nuestras células son pequeñas centrales energéticas, pequeñas centrales eléctricas. Nuestras mm, células tienen una vibración y esa vibración pues tiene una frecuencia, con lo cual a nivel orgánico viene a ser esto, ¿no? mm, Bien, muchas veces decimos términos sin saber bien qué es lo que significan. Entonces, mm, para poder entender de una manera más completa todo esto, pues me gusta aclarar estos términos, ¿no? Empezamos diciendo que qué es biofrecuencia. Bueno, ya he dicho anteriormente que es la mm, frecuencia de algo biológico, ¿no? mm, En nuestro caso, cuando nos referimos a biofrecuencias, realmente a lo que nos estamos refiriendo es a esa aplicación externa de frecuencias para tratar de restablecer la frecuencia primigenia, la frecuencia óptima, ¿no? De cada una mm, de nuestras células. La forma de onda, cuando hablamos de una forma de onda, el Zapper de Onda Clark emite una onda cuadrada, ¿vale? mm. Pues cuando hablamos de la forma de onda, ¿se ve el ratón, el puntero? A No, ver. ¿No se ve? no. Vale. Bueno, pues lo que podemos ver empezando desde la izquierda en la imagen, ¿vale? Esto es un osciloscopio. Podemos ver un flanco ascendente totalmente vertical, ¿vale? Una cresta horizontal arriba del todo, un flanco Mm, descendente y una cresta también horizontal en la parte de abajo. Esto sí, sería una forma de onda cuadrada, ¿vale? sí. Tiene unas connotaciones particulares en el caso de un zapper y es que si suponemos que la cresta superior sería el pico positivo, o sea, el valor positivo máximo, y la Mm, cresta inferior el valor cero, ¿vale? sí. Pues en los zapper el valor inferior nunca debe ser cero, siempre se tiene que Mm, quedar con un ligero valor positivo, que es lo que llamamos offset positivo. mm. Esto tiene que ver porque si estoy siendo demasiado técnico, es un momentito solo, es para tratar de explicar Nada, esto, nada, ¿eh? no te preocupes, no te preocupes. Vale. Tiene que ver porque cuando incurrimos en el negativo, aunque sea de una manera solo puntual, estamos alimentando parásitos. Realmente lo que hacemos es alimentar. Entonces, esa separación, ese ligero offset, lo que hacemos es evitar esa zona de peligro hacia el negativo. ¿Vale? Vale. Ya está. Ya, prometo no ser tan, tan técnico, ¿vale? Bien, vamos a hablar también de la resonancia. ¿Qué es la Mm, resonancia? La resonancia la podemos explicar con dos ejemplos que yo creo que son bastante clarificadores, ¿no? Uno es pues esa cantante de ópera que con ese grito, con esa voz, es capaz de romper una copa de cristal, ¿vale? mm, Esto lo que hace realmente es que esa copa de cristal, debido a las ondas de sonido, vibra de una determinada manera que estructuralmente se descompone, ¿vale? Lo que mm, hemos hecho es entrar mediante un fenómeno resonante en la estructura de la copa hasta que se desintegra. Esto es un mm, fenómeno resonante. Después mm. podemos ver también, en otro ejemplo, un niño que se está columpiando, está en un columpio en el parque, ¿verdad? Y está describiendo un movimiento pendular, ¿vale? Ese movimiento pendular es una frecuencia, ¿vale? Mm, Es una frecuencia. Entonces ahora viene el padre y lo empuja, ¿vale? sí. Claro, para empujar al niño
tiene que acoplarse a la frecuencia del columpio, porque si lo empuja cuando el columpio viene, lo que hace es detenerlo. Tiene que acoplarse. Entonces le va dando más amplitud, ¿vale? Pues esto sería un fenómeno resonante también. ¿Vale? Bueno, nos adentramos en el mundo de los parásitos y es que al final uno de los objetivos básicos del Zapper, que no el único, es controlar los parásitos, ¿vale? Al final, en el mundo vemos que los parásitos afectan prácticamente a todo, ¿no? Voy a poner unos ejemplos para que veamos. Empiezo Lo de por los cómo... parásitos es muy importante para que la gente lo sepa. Sí, muy. ¿Pero te Vamos. refieres a los parásitos biológicos o a los parásitos energéticos? Bien, esta pregunta es excepcional, me encanta y tengo pendiente hacer un vídeo exclusivamente viendo esta relación entre parásitos astrales, parásitos energéticos y parásitos físicos. De momento, a lo que me refiero aquí concretamente son parásitos físicos. Pero me ha encantado la pregunta, María, y tengo pendiente un vídeo vinculando estas dos cosas, ¿vale? Atenta, María, porque esto es increíble, lo de los parásitos. Sí, Sí, totalmente. a ver, vamos a ver. Bien, empezamos por el cordyceps. El cordyceps es un hongo que cuando una hormiga pues, se tropieza, pisa una de las esporas de este hongo, pues este hongo empieza a crecer en el interior del organismo de la hormiga, de tal forma que bueno, la controla totalmente, o sea, le anula la voluntad a la propia hormiga y la controla. Esa hormiga pierde sus funciones básicas, se deja de alimentar, se va del grupo y lo único que hace es subirse a un árbol a una altura determinada en la que la luz es propicia para el crecimiento del hongo y se deja morir aferrada a una hoja. Entonces, el hongo, alimentándose del cuerpo decrépito de la hormiga, florece y vuelve a soltar las esporas, cerrando así el ciclo de vida del propio parásito, del hongo en este caso, ya que otras hormigas volverán a encontrar esas esporas. Lo que hace al estar alto es escampar mucho más esas esporas. Luego tenemos, he puesto varios ejemplos, hay muchos más, muchísimos más, he puesto algunos que son bastante reveladores, ¿no? Tiene este nombre curioso que es Myrmeconema neotropicum. Es un gusano que es parásito en las heces de las aves, ¿vale? Cuando está en estado larvario, las heces de las aves y las hormigas ingieren parte de estas heces, con la larva incluida, pues se contaminan de esta larva. Se contaminan. Claro. Y lo que hace esta larva es que empieza a crecer en el interior de la hormiga y se va a la parte trasera del abdomen, a lo que sería el culete de la hormiga, y lo cambia de color, lo vuelve rojo y brillante. Y además la hace caminar a la hormiga con esa parte del abdomen en alto. ¿Vale? Eso, claro, a vista de pájaro, pues es una valla exquisita, es muy atrayente, ¿no? Para los pájaros y se comen a esa hormiga creyendo que es una valla, cerrando otra vez de nuevo el ciclo del parásito. El ciclo, vale. En el caso de la avispa parásita, modifica la conducta de la mariquita americana. Cuando la avispa pone un huevo en el interior de la mariquita, la larva empieza a crecer en el interior de la mariquita hasta que emerge, cuando ya ha crecido y se ha comido parte de la mariquita, emerge del interior y teje un capullo entre las patas de la mariquita. Pues la mariquita lo que hace es proteger ese capullo como si fuese suyo, y esto es debido a unas neurotoxinas y demás que sigue inyectando la larva al cuerpo de la mariquita. O sea, es increíble, ¿no? Esto me recuerda un poco a la cándida en el ser humano. Correcto, correctísimo. La Candida albicans nos crea unos impulsos de dulce. Estamos en la cama y necesito chocolate, necesito chocolate. Y vamos a la nevera por chocolate. Exacto. Es uno de los efectos que modula la cándida en nuestro cerebro, ¿vale? Y lo hace nos baja, y por ende nos baja la vibración, que era de la que... Totalmente. El tema vibratorio, claro, ahí hay un duelo frecuencial, como veremos. George Lakhovsky habló mucho de este tema, del duelo frecuencial parásito-célula sana, y lo veremos con detalle.
Bien, esta diapo no se ve muy bien. Bueno, la explico. Vale, está el gusano este nematomorfo que infesta grillos. Es muy habitual verlo en la mantis religiosa. Hay algunos vídeos por ahí que se ve que mojan la mantis y sale el gusano del interior, un gusano largo, ¿vale? Bien, pues este gusano en estado larvario infesta a este tipo de insectos y lo que hace es que empieza a crecer en el interior de estos insectos y ocupa una parte importante del cerebro del insecto. De manera Sí. que el insecto se tira, se suicida en el agua, ¿vale? Se tira, o sea, se va a ahogar al agua, se tira al agua, cuando ya la larva, el gusano es grande. Y el gusano aprovecha para salir al agua, ya que necesita el agua para aparearse. Busca una pareja hembra, se aparea y pone huevos en la orilla, donde otros insectos se volverán a infestar con estas larvas, ¿vale? Uno de los casos más dantescos es el del percebe rizocéfalo. En un tipo de cangrejo, cuando el cangrejo se acerca a la orilla, ¿vale? Pues se roza y el percebe se mete en la parte de atrás, en lo que sería el sistema reproductivo del cangrejo, ¿vale? Y lo hace en los machos, en los cangrejos machos. Lo primero que hace es feminizarlo al cangrejo, ¿vale? Deja de desarrollar esas pinzas, esas terribles pinzas, y el abdomen se ensancha, ¿vale? Ahí proporciona el espacio para que ese percebe empiece a multiplicarse, a crecer, ¿vale? Y es el propio cangrejo el que, mientras se lo están comiendo por dentro, protege a ese enjambre de percebes, ¿vale? Bueno, al final le provocan que vuelva cerca de la orilla a las rocas y ahí pues explota literalmente, explota soltando las huevas y las crías de esos percebes que se van a agarrar a las piedras, ¿vale? Y aún se terminan comiendo los restos que quedan del cangrejo. O sea, es, vamos, brutal. Este es muy interesante porque ya no estamos hablando de insectos, vamos a hablar de mamíferos. Es el Toxoplasma gondii, ¿vale? Ahora colgaré otro paper. Aquí igual sí que me tienes que ayudar, Moy, porque no sé cómo hacerlo con dos a la vez. El Toxoplasma gondii es un parásito intracelular, ¿vale? Es el parásito que los medios de manipulación nos dicen que, bueno, que a las personas pues que prácticamente no les afecta. Nos hacemos inmunes y no pasa nada, ¿verdad? Que simplemente... Salvo que estés embarazada y tengas toxoplasmosis, ¿no? Si no tienes la toxoplasmosis y te infectas durante el primer trimestre, puede provocar daños al feto. Pero se reducen el riesgo del toxoplasma a eso. Reducen a eso el riesgo. Y vemos que el riesgo es mucho más. De hecho, ya hay papers oficiales que demuestran que el toxoplasma puede provocar enfermedades mentales en las personas, ¿vale? Ahora lo veremos con detalle. Hablamos del ciclo. Bien, el gato es huésped necesario, ya que el toxoplasma se reproduce en el sistema digestivo del gato. Es huésped necesario. Una vez el gato pues está lleno de toxoplasma, lo que hace es que cuando defeca, pues en esas heces, pues si entra en contacto cualquier mamífero, sobre todo vamos a poner el ejemplo de un ratón para que se vea claro, lo que provoca en el ratón son dos cosas. Básicamente le altera el sistema olfativo y le altera el nivel cognitivo. El ratón, en lugar de sentir miedo por la orina de gato, se siente atraído a la orina de gato. Se siente atraído. Además, a nivel cognitivo lo vuelve lento y lo vuelve confiado. ¿Qué consiguen así? Pues que otro gato que posiblemente no esté infectado coma al ratón y se infecte. Como si fueran feromonas, ¿no? Así es, le provoca una alteración a nivel olfativo de manera que lo que antes le asustaba ahora le atrae. ¿Qué dices? Bien. ¿Que tienes que poner otra diapositiva junta o cómo? Voy a ver si puedo subirla. Sí, vale. Creo que a ver. ¿La tienes ahí? Es un PDF. Ah, sí. Vale. Vale, pero tienen que estar juntas las dos. No hace falta, Moy. Vale, ¿No? Simplemente quería enseñar el paper. Esto es de una revista que se llama Alerta. Es una revista científica
está indexada en varias bases de datos, está revisada por pares y es propiedad del Instituto de Salud del Salvador, ¿vale? En esta revista está publicado en el año 2024, aquí tenemos el número de documento y demás, que, bueno, pues que realmente vemos que el Toxoplasma gondii está infectado a trastornos psiquiátricos, está vinculado incluso a la probabilidad de tener un accidente de tráfico. Es decir, las personas infectadas con el Toxoplasma gondii tienen una asunción de riesgos mucho más, muy por encima de una persona que no esté infectada. Es decir, más peligrosos al volante, son más temerarios, etc., etc., ¿vale? Pero además tienen muchas más posibilidades de desarrollar esquizofrenia. Eso es una locura, ¿eh? Es una locura, macho. Es una locura. María, tú pregunta lo que quieras, ¿eh? Si quieres interrumpir. Es que yo hablo mucho, María, hablo mucho. No, no te preocupes. Es que me estaba acordando de eso, de los elementos que vamos ingiriendo sin darnos cuenta o que ingiere la gente. Por ejemplo, cuando hay una dependencia, tú lo has dicho antes, bien claro, cuando tienes necesidad de dulce, es probablemente porque tu cuerpo está lleno de cándida y la cándida al final lo que hace junto con otros elementos como el mercurio que llevan los pescados, el mercurio que nos fulmigan de mil maneras, eso también lo que hace es que se inflama el cerebro y todo eso al final acaba la gente padeciendo pues eso, un Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa, etcétera. No sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero... No, para nada. Lo que estás diciendo es así. De hecho, son vectores que se unen para provocar un estado final. Al final, efectivamente, en el momento en el que se inflama el cerebro, pues hay más circulación sanguínea. Si hay más circulación sanguínea, tenemos inflamación, la barrera hematoencefálica está debilitada, pues vamos a tener ahí un aporte de metales pesados, vamos a tener una autopista para que puedan penetrar muchos patógenos. De hecho, mira, esto se me quedaba en el tintero y ahora me ha venido a la cabeza. El Toxoplasma gondii es capaz de llegar al cerebro, esto es increíble, ¿eh? Esto sí que es la leche, infiltrándose en el interior de los glóbulos blancos, o sea, del sistema inmune. Infiltrándose en el interior, los utiliza como troyanos, ¿vale? Joder. O sea, utiliza a células, a glóbulos blancos para infiltrarse en el interior y llegar al cerebro y allí pues hacer de las suyas, ¿vale? ¿Y qué forma hay de limpiar el organismo de estos parásitos? ¿Cómo se limpia el organismo? Bien, hay diferentes formas. Lo que sí que es verdad es que el Toxoplasma gondii, al ser un parásito intracelular, lo que podemos hacer es dejarlo en estado latente, ¿vale? Dejarlo en estado latente significa que prácticamente le va a ser imposible provocar reinfecciones y avanzar, ¿vale? Pero eliminarlo es bastante complejo. Es la prevención, en el caso del Toxoplasma gondii, la prevención. Yo propongo un uso del zapper, ahora después lo veremos con detalle, que es un uso de mantenimiento y es usarlo como máximo con un lapso de 5 días. Ya veremos ahora después con detalle, ¿vale? De esta manera estaríamos luchando contra el parásito cuando todavía está en la fase sanguínea, cuando todavía no se ha reproducido por todo el organismo y está implantado en todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y parásitos como el que he mencionado yo antes, como la cándida y tal, ¿un tratamiento de biofrecuencias sería efectivo para su eliminación o no? Para la cándida albicans el zapper es maravilloso, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta que en muchos casos necesita apoyos el zapper porque no entra dentro del tubo digestivo, no entra en lo que son los intestinos el zapper. Ya, sí. Porque de hecho si llegase a entrar dentro del tubo digestivo no diferenciaría las bacterias beneficiosas de las malas. Vale, que es lo que le pasa a la quimio también, que Sí, al final actúa contra... Sí. Exacto. Entonces,
todo lo que esté fuera del intestino, pues el zapper actúa con contundencia, ¿vale? Lo que está dentro, pues prácticamente no lo modifica. Por eso, para contrarrestar lo que el zapper hace fuera, para ayudarle dentro del intestino, hay que tomar algunos complementos, como el aceite de coco, como el aceite de orégano, como la Artemisia annua, hay varios, ¿vale? Y de esta manera, pues, hacemos una limpieza integral, ¿eh? La Artemisia annua, de hecho, la Artemisia annua yo la he tomado muchísimo y que es muy amarga, pero al final te llega a gustar el sabor. La Artemisia annua, además, es una planta que en principio intentaron prohibirla hace tiempo, sobre todo durante el confinamiento, pero es una planta brutal. Es brutal. En mi casa se ha tomado Artemisia annua muchísima y es buenísima. La gente debería conocerla. Maravillosa. Y el aceite, el orégano, el aceite de orégano es... Me acaba de llegar el aceite de orégano de Virginia hoy. Claro, es extraordinario para prevenir gripes, catarros y cosas de estas de un modo natural. Hongos que hay en el ambiente. De hecho, a mí me la ha recomendado para el Helicobacter. Sí, efectivamente. Pero que comentaba que amarga es la Absinthium. La Artemisia annua, que es el ajenjo dulce, sí que tiene un regustillo, pero a mí me gusta, a mí me parece buena. A mí también, sí. La Absinthium, la Artemisia Absinthium es más contundente frente a los parásitos y esta sí que es amarga, pero amarga. ¿Eso que lo tomáis en infusión? Sí, en infusión. Bueno, yo me hago cápsulas. Cojo la hierba, la muelo, la hago polvo y la introduzco en cápsulas. Me resulta más cómodo, básicamente es por esto. Sí, no es un trabajo arduo lo de las cápsulas, ¿tiene algún tipo de maquinaria? Empecé con una encapsuladora de 20 cápsulas y era horrible, pero ahora tengo una de 100 y me resulta más cómodo, la verdad. Cada vez que hago el lote de 100... Me quiero comprar yo una encapsuladora, macho. Sí, bueno, ya sabes, en Amazon hay de todo. Sí. No puedes, ojalá hubiese personas que no estuviesen en el Amazon y las construyesen, pero... Sí, bueno, ya sabes. Sí. Bueno, si quieres, sigue, Tony. Sí, te pedía, por favor, ¿me puedes poner el anterior? Es que no sé cómo hacerlo. Exacto, gracias. Vale, pues creo que el Toxoplasma gondii ha quedado claro que es uno de los más reveladores, ¿no? De lo que hacen los parásitos con nosotros. También hablamos del Trypanosoma brucei, que es el de la mosca tsetse, de la enfermedad del sueño. Sí, del sueño. ¿Vale? Este es un parásito que infecta el sistema digestivo de la mosca y la mosca simplemente hace como un mosquito, se intenta alimentar. La mosca muerde y con la sangre que saca, pues se intenta alimentar, ¿vale? Pero al llevar este parásito internamente, lo que provoca a la persona, pues es esa enfermedad del sistema nervioso central, ¿vale? Esta persona, evidentemente, que se queda dormida en cualquier sitio, que está confusa, que está tal, y además es una enfermedad potencialmente mortal, pues es una persona a la que evidentemente va a ser más fácil picar por otras moscas, ¿no? Ya que está prácticamente inerte, cerrando así el ciclo. Qué bueno. Sí. Vemos modificaciones de la conducta como en el caso del virus de la rabia. Daros cuenta que he hablado de gusanos, virus, bacterias, ¿vale? Estamos hablando de todo un poco. Todo eso son parásitos que son capaces de modificarnos. En el caso del virus de la rabia, pues la persona le produce hidrofobia, es incapaz de beber agua, pero además es una persona muy agresiva, ¿vale? En diferentes etapas de la progresión de esta enfermedad, es una persona pues que fácilmente te lacera, incluso te puede morder y contagiándote a la vez, ¿vale? Bueno, uno de los, no sé ni cómo definirlo, no sé qué adjetivo ponerle, uno de los más asquerosillos es el gusano de Guinea, ¿vale? El gusano de Guinea penetra al organismo cuando una persona bebe agua contaminada. Pero el agua contaminada no es agua sucia, sino agua contaminada de sus larvas. Estas larvas están en el interior de unos microcrustáceos que viven en el agua, ¿vale? Entonces, la persona bebe agua, no se da cuenta de nada, evidentemente son microcrustáceos,
Y una vez están dentro, lo que hacen es que estas larvas salen del microcrustáceo, empiezan a migrar por el organismo y se van haciendo mayores, más grandes, más grandes, más grandes. Puede pasar un año hasta que este gusano pues alcance 15 o 20 centímetros. Y generalmente se va a una parte distal, como puede ser un pie. En el pie provoca una llaga dolorosa, pero sobre todo que arde, con un quemazón horrible. Y la persona con esa llaga lo primero que hace es buscar alivio introduciendo el pie en agua. ¿Y adivináis lo que pasa? Que muere. Que la larva vuelve Sale. a poner, claro, vuelve a poner huevos que esos microcrustáceos que hay dentro del agua Uf, cerrando así el ciclo. qué horror. Vale. De todas formas, tranquilicemos a la población, a los oyentes, de que esto no es habitual que ocurra. No es habitual, está prácticamente extinguido. Simplemente lo utilizo como ejemplo para entender qué es lo que los parásitos son capaces de hacer con Sí, sí. No, evidentemente esto no es algo que ya está muy controlado, prácticamente no existe, pero son casos reales Sí. y documentados, ¿no? ¿Y qué hace la biofrecuencia? ¿En qué ayuda o en qué nos puede ayudar? Bueno, a ver, el tema de las biofrecuencias es un ataque directo hacia todo el tema de los patógenos, ¿vale? Patógenos de todo tipo, es un ataque directo. Además, nos ayuda en muchos sentidos. Ahora veremos, ¿no? Voy a pasar un poco más rápido el tema de los parásitos. Simplemente quería dejar constancia de cómo son capaces de manipularnos, ¿vale? Que sepamos que hay... De todas formas, lo que es la charla en sí, entera, ¿la tienes colgada en YouTube o algo? Sí, tengo alguna. Tengo con Anwar, con Utrápala, tengo alguna más. Sí. Vale. Aquí Si no, bueno, tienes en tu canal de YouTube también tienes cosas para la gente que se le quede en duda o lo que sea. Sí, tanto y tanto. Aparte, tengo el grupo de Telegram donde ya somos Vale. casi 600 o algo así y bueno, y allí vamos comentando bastantes cositas. Muy interesante. Que sepamos, hay 342 parásitos en los que el hombre es el hospedador potencial, ¿vale? Evidentemente, una persona parasitada pues tiene el sistema inmune comprometido debido a los parásitos y además empieza a sufrir de malnutrición, ya que estos parásitos luchan, ¿no?, por esos nutrientes. Esa desnutrición puede provocar incluso la despolarización de las células, ya que falla la respiración celular y demás, ¿vale? Hay 1000 enfermedades que podemos ver el origen en los parásitos. ¿Cómo entran? Básicamente por comer alimentos crudos mal lavados, básicamente. O sea, vegetales, sobre todo los que están en tierra, mal lavados, ¿vale? Hay que lavar muy bien todos los vegetales. Platos preparados en crudo, evidentemente. Las mascotas, debido a nuestro contacto íntimo con ellas. En agua de boca, en algunos casos. Areneros en los parques infantiles, es un clásico. Aves en las ciudades, palomas en las terrazas, y aquí esto sí que lo voy a explicar un poco mejor, ¿vale? Imaginamos que estamos comiendo un pincho de tortilla en la plaza del pueblo con una cañita y tenemos palomas alrededor, ¿vale? Pues las palomas cuando vuelan, con las alas, lo que están haciendo es generar un aerosol. En ese aerosol están parte de sus plumas, parte de lo que llevan en la piel, parte de sus heces y parte de sus parásitos. Evidentemente, esa nube, pues cuando llega a nuestro plato la vamos a ingerir, ¿vale? Preparación y servir alimentos en restaurantes. Y digo dedo dentro, ¿no? ¿Por qué digo esto de dedo dentro? Bueno, es una forma de explicar lo que suele pasar, ¿no? Los profesionales cuando llevan los platos, pues llevan los platos sucios hacia adentro y luego sacan el plato lleno para servirlo y no se lavan las manos. Es lógico, ¿no? Claro, si yo estoy comiendo con un cubierto y lo dejo en el plato, pues de mi boca ha pasado al plato. Y es un largo etcétera, ¿no? Es una contaminación cruzada, es sencillo. Y las relaciones humanas, pues evidentemente las relaciones humanas son una fuente de contaminación. Vale, decía esto, ¿no? Que en personas inmunosuprimidas se prohíbe comer alimentos crudos por el riesgo, ¿no? Es un riesgo bastante potente. Los síntomas de parásitos, pues, son 1000. Casi podríamos encajar cualquiera, ¿no? Pero hay algunos que son, pues, más visibles, como los cambios en el tránsito intestinal, ¿vale?
las ansias de dulce, esto que comentabas tú, María, ¿vale? Fatiga, agotamiento, dolor muscular, problemas de piel, los granitos, los eczemas, la psoriasis, ¿vale? Todo esto son síntomas. Picor en Yo área tengo psoriasis, de hecho. artrítica, no, No, artrítica no. psoriasis. Vale, pues esto viene de dentro, ya lo sabes, ya te lo habrán dicho Sí. muchas veces. Esto viene de dentro. ¿Podría mejorar con la biofrecuencia la psoriasis? Es que Claro. creo que comentaste algo en la charla también. Sí, sí, por supuesto. De hecho, bueno, hay una persona de Andalucía, chofer profesional, que esta persona era psoriasis artrítica, ¿vale? Era psoriasis Sí, y sí. además con el problema de Uf, las eso articulaciones. es terrible. Sí, sí, terrible. Y bueno, esta persona pues se ponía las pulseras mientras iba conduciendo, el zapper con las pulseras y bueno, mejoró una barbaridad, pero una barbaridad, ¿vale? Tanto a nivel físico como a nivel de ¿Sí? dolor y demás. Pues habrá que probar eso. Bueno, las biofrecuencias no son una moda. Esto de las biofrecuencias no es algo nuevo, ni mucho menos. De hecho, en el año 46 después de Cristo, ¿vale? Se utilizaba un método un poco Fíjate. curioso. Sí, sí. Se utilizaba un método un poco curioso para electrificar a las personas y era con rayas torpedo. Con rayas torpedo. Se hacían baños de pies con rayas torpedo. Entonces, la descarga eléctrica de esa raya pues Hostia. provocaba un entumecimiento, claro, un entumecimiento que eliminaba el dolor. Entonces, enfermedades así que eran dolorosas, muy dolorosas, utilizaban este tipo de electroshockterapia, ¿no? ¿Vale? Bueno, después de esto han habido pues grandes exponentes que han sabido traerlo a nuestros días con la tecnología actual, ¿no? Podemos hablar de Raymond Rife, de Royal Rife. Hay mucho error en lo que es la máquina Rife y el Zapper. La gente suele mezclar las tecnologías Rife con el Zapper. Actualmente hay muchos dispositivos que dicen dispositivos de Rife y al final es un Zapper con frecuencias CAF que no tiene nada que ver con el Zapper de Hulda Clark, ¿vale? Rife lo que hizo fue construir un microscopio óptico que era capaz de ampliar 60.000 veces la muestra. Me acuerdo de esto. Actualmente los más potentes ópticos llegan en torno a 2.000 veces, ¿vale? Actualmente, con la tecnología actual. El de Rife realmente bueno, lo han desprestigiado siempre, han dicho que es imposible por la refracción de la lente y demás, pero es que Rife no lo hacía con lentes únicamente. Rife utilizaba luz ultravioleta a través de prismas de cuarzo que enfocaba mezclando dos haces a través de los prismas, generando un tercer haz que caía dentro del espectro visible. Esto es lo que se llama heterodinamia, ¿vale? De esta manera lograba iluminar microbios vivos, cosa que actualmente es imposible. Para iluminar microbios hay que hacerlo con un laboratorio de barrido electrónico que hace que los microbios mueran. Claro, ¿qué consiguió? Pues al tener esa muestra viva y poderla ver, lo siguiente es lógico, empezó a radiarlos con ondas de radio a ver qué pasaba. Y encontró que había unas frecuencias determinadas en las que el patógeno entraba en resonancia hasta que, amplificando esa resonancia, hasta que estallaba con un pequeño destello de luz. Y él anotó cuidadosamente esa frecuencia de cada uno de los patógenos que ensayó, llamándolo frecuencia oscilatoria mortal. Esto es lo que componen las listas CAF. Son todas esas frecuencias oscilatorias mortales. Claro, a partir de ahí él diseñó una máquina que emitía esas frecuencias, pero no era un zapper. Era una máquina que emitía un rayo de luz. De hecho, se llamaba Beam Ray Machine, ¿vale? Era una lámpara de descarga de metales que emitía pues, ondas de luz a frecuencias determinadas. De esta manera lograba pues, eliminar patógeno a patógeno sintonizando esa frecuencia en concreto, ¿vale? Fue capaz de curar 18 casos de cáncer desahuciados por la ciencia con esa máquina. Lamentablemente, como es habitual, pues hubieron intereses que ya sabemos que hay, destruyeron toda su obra, lo desprestigiaron de manera total y falleció alcoholizado en el 71. ¿Vale?
El desprestigio de los genios ya es como Tesla y es que ya es tremendo. Sí, Sí, sí. Si no puedes contra algo, lo destruyen. Es así. sí. Bien, Lakovsky era ruso-francés, ¿vale? Este ingeniero tenía una teoría que era una lucha vibratoria microbio-organismo. Él entendía que cuando un patógeno penetraba dentro del organismo se establecía un duelo frecuencial y el que ganaba ese duelo era el que declaraba la situación. Es decir, ganaba el patógeno, enfermedad, ganaba el organismo, pues no pasaba nada, ¿vale? Él lo entendió así, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hizo, uno de los retos, de los experimentos que le pusieron, cogieron 18 geranios en un hospital y les inocularon una bacteria que provoca tumefacciones en los geranios y los mata, ¿vale? Entonces le dijeron, bueno, a ver qué puedes hacer. Pues cogió, de los 18 geranios, cogió 14, dejó 4, cogió 14, calculó una antena, era un círculo de cobre, un aro de cobre, y se lo pinchó alrededor del geranio, en la maceta, ¿vale? De esta manera, él lo que conseguía era captar las radiaciones cósmicas a una determinada frecuencia que radiaba sobre el propio geranio. Bien, pues los geranios con la antena se curaron y los que no tenían la antena, que eran los de control, pues todos se murieron. Entonces, a partir de aquí, desarrolló lo que él llamó el oscilador de ondas múltiples, que es un aparato que funciona con energía escalar, tiene unas bobinas de salida y sobre esas bobinas de salida unas antenas que son concéntricas, diferentes círculos, uno más pequeño que otro en el interior. Lo que conseguía con esta máquina es infundir sobre el organismo todas las frecuencias posibles de un organismo a la vez, ¿vale? Y así restablecía esa vibración natural, que es lo que hablamos, en el organismo para que ese duelo lo ganase el organismo y no la disfunción, no el patógeno en este caso, ¿vale? Evidentemente, pues le pasó un poco lo mismo a Lakovsky. Toda su obra la destruyeron y en el 42 lo atropelló una limusina en Nueva York. Sí, esto me recuerda también a Frank Suárez, que también murió suicidado. Sí, lo suicidaron Sí, lo desde un suicidaron. hospital. Exacto. Fran Suárez, otro grande, ¿eh? Sí, Vaya, sí, vaya, muy vaya. grande, Sí, muy sí. grande. Bueno, este hombre también para mí pasó Y, muy desapercibido. Jacobo creo que es Grinder Greenberg, Jacobo Greenberg. Greenberg. Sí. Decía, este hombre pasó sin pena ni gloria y para mí pues fue uno de los grandes descubridores, ¿no? de su momento. Este hombre era un agricultor, ingeniero agrónomo, ¿vale? Que estuvo perfeccionando las técnicas de cultivo convencionales para tratar de mejorar los cultivos. Para él veía que la cosa pintaba mal, que cada vez hay más químicos, cada vez hay más cosas y se agotan los recursos del suelo y de hecho las plantas cada vez son peores, ¿no? Entonces empezó a investigar, a hacer cosas y una de las cosas que hizo fue una máquina medidora de vibración, de oscilaciones, ¿vale? La llamó BT3, él se llamaba Bruce Tainio, pues supongo que eran sus siglas, ¿no? BT3, ¿vale? Él, con esta máquina, inicialmente creada para el tema del campo, pero se dio cuenta que podía medir la vibración de prácticamente todo, desde una Sí, piedra sí. a un pensamiento. Sí, es que de hecho hasta, o sea, los pensamientos también cambian, cambian el agua, las formas, no, las figuras, no me salía la palabra, figura, ¿no? las figuras que forman eh, las partículas del agua dependen del pensamiento que tú hayas tenido. Sí, sí. Incluso ya si lo verbalizas mucho más, si vas hablando vas diciendo amor, felicidad, entonces se forma una figura bellísima. Pero si vas diciendo palabras ya que son un poco más desesperadas y tal, y con una vibración un poco más baja, esa forma desaparece y se convierten en algo más Sí, sí, desagradable, ¿no? el experimento de Tsuro Emoto, ¿eh? Ujú. Que lo hacía con las botellas de agua y Exacto. demostró incluso, que es la leche, que desde otra habitación
focalizando pensamientos desde otra habitación, sin estar en la misma habitación, simplemente focalizando pensamientos, podía conseguir lo mismo. O sea, es Claro, increíble. de ahí que somos energía. Entonces, claro, Totalmente, totalmente, claro que los pensamientos y las emociones cambian la vibración. totalmente. Es que funciona perfectamente así, Sí, sí, efectivamente. Sí, totalmente. Bueno, entre otras cosas, demostró este hombre el poder curativo de los aceites esenciales debido a la alta exacto. frecuencia vibratoria, ¿vale? Mm, Por ejemplo, el aceite de la rosa damascena tiene una mm. frecuencia de 320 megahercios, es una frecuencia altísima, ¿vale? O sea, incluso es una frecuencia que te puede proteger frente a energías negativas. Como la resonancia Schumann, claro, hay que ir, sí. La resonancia Schumann tiene diferentes explicaciones, pero Mm, nosotros percibimos esa resonancia Schumann, la mm. percibimos a través de nuestra pineal, que es la que nos regula en general, ¿vale? Sí. Y esa vibración Schumann, en muchos casos, es la que regula nuestro estado anímico. Mm. Sabemos que la están manipulando con esas pedazos de antenas gigantescas y demás, toda la resonancia Schumann. Exacto, exacto. Y de Sí, alguna manera están modificando también nuestro estado anímico, porque exacto. nos regulamos un poco en base a esa frecuencia, ¿no? Es Sí, el latido de la tierra, dicen, ¿no? sí, sí. Bueno, yo le recomiendo a la gente que ande descalzo en la tierra, no en Claro, casa, pero en la perfecto. tierra sí, para ir descargando también Sí, ¿no? sí. Además, Todas estas malas energías, estos metales pesados que nos meten en el cuerpo, que no es ninguna tontería. Nosotros, el cuerpo tiene la misma proporción de todos los elementos, de todos los elementos, de oxígeno, de agua, etcétera, de hierro, todo, que la madre tierra. sí, Es sí. decir, y si tú, por ejemplo, tienes una proporción inferior de agua que el planeta, que es el 70%, sufrirás de deshidratación. Si tienes menos cantidad de la que tiene la Tierra de hierro, pues tendrás una anemia ferropénica. Es decir, todos nosotros tenemos que estar en contacto con la Tierra. Es Debemos fundamental. volver al origen, María. Debemos volver al origen. Exacto. De hecho, Tocar los árboles, eso es Volver al vida, origen, esa es la idea. sí, sí. volver al origen. De hecho, es medible. O sea, tú coges un polímetro, un tester, ¿vale? Que sea Mm, un poco preciso, que tenga algo de precisión. Te coges una punta y la otra la clavas en tierra, ¿vale? sí, Lo pones en milivoltios. ujú, Pones una punta en tierra y la otra la coges con la mano. Te descalzas y ves que el valor mm, empieza a subir. Estás sí, absorbiendo electrones. sí, Tu cuerpo está absorbiendo esos electrones, ¿vale? exacto, sí, Electrones que son antiinflamatorios, que ayudan a polarizar las células, mm, generando homeostasis celular. O sea, mm, es una maravilla. Y el abrazar a sí, los árboles alimenta no solo esas cargas, sino mm, también el espíritu, mm. Y ¿vale? hay un dato curioso, y yo solo quiero decir a la gente, yo esto solo conté un día a una amiga y dejó de hablarme, y es que cuando tú tocas un árbol o le abrazas, pero le tocas con las manos y te presentas, dices, soy fulana, fulano y tal, desde ese momento, como todos los árboles están conectados, todos los árboles del planeta están conectados entre sí. Entonces, si tú vas un día a otro, aunque sea otra ciudad, otro estado, lo que sea, y tocas otro árbol, ese árbol ya sabe quién eres, porque son seres vivos. Saben quién eres, sabe cuál es tu frecuencia. Es al igual que cuando un árbol arde, todo el bosque sabe que ese árbol está ardiendo y se está muriendo. Es decir, ellos se comunican, lo que pasa es que nosotros no entendemos su lenguaje. Sí, sí. De hecho, bueno, hay muchos estudios a través de los propios hongos, ¿no? De los propios de los cilios, ¿no? De los hongos, es como su sistema nervioso, ¿no? Se están comunicando entre Sí, sí y exacto. son capaces incluso cuando alguno de ellos en un bosque tiene falta de agua, de aportarle agua a ese en Sí. concreto. Sí, sí, es curioso. Y sí, y no perdamos de vista que la forma de las raíces, de las plantas, de los árboles, tiene la misma forma que una célula nuestra.
Sí, muy parecido. Sobre todo he visto muchas comparaciones con las glándulas mamarias, ¿no? Las raíces de los árboles y las Sí, glándulas mamarias exacto, son muy sí, parecidas. exacto, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, ahora viene la parte de qué es lo que nos puede aportar las biofrecuencias en el caso del Zapper. De tiempo Bien. vamos bien, ¿no, Tony? ¿Vas bien de tiempo? Me voy a quedar corto, pero bueno, ya lo dejamos donde quedemos y ya está. Vale. ¿Vale? Bien, pues lo que hacemos de alguna manera con el paso de las biofrecuencias a través del organismo, cuando hay un paso de una biofrecuencia, de un campo electromagnético, ¿vale? A través de materia, dejamos una pequeña carga, ¿vale? Eso es lo que hace en nuestras células, mejora esa energía celular. Al mejorar la energía celular, lo que está haciendo de alguna manera es facilitar que esa célula por su mitocondria genere más ATP. Si la célula con la mitocondria está generando más ATP, lo que consigue a su vez es que la bomba ATP, ¿vale? La bomba que utiliza ATP como moneda de cambio, la bomba sodio-potasio, utiliza el ATP como moneda de cambio, funcione mejor. Luego esa célula empieza a conseguir la homeostasis celular. Está funcionando mejor, sus canales iónicos, su membrana lipídica, está funcionando mejor. Destruye por resonancia a los patógenos. Recarga el sistema inmune, en especial los eosinófilos. Los parásitos, los eosinófilos son las células del sistema inmune que se dedican a acabar con los parásitos, ¿vale? Y estructura las cargas eléctricas en los eritrocitos, mejorando la respiración celular. Ahora os voy a enseñar una prueba que hicimos en un laboratorio de Madrid, mi mujer y yo, que es una prueba de campo oscuro, ¿vale? En la que te pinchan en la yema del dedo, ponen la sangre en un porta y la miran en un microscopio de 400 aumentos de campo oscuro, que se ve muy bien pues todo lo que hay en la sangre. Una persona que está pues muy ducha en el tema este de ver la sangre, pues interpreta en función de lo que está viendo tu estado de salud, ¿vale? Pues vamos a ver lo que ocurrió. En la primera muestra, en el caso de mi mujer, ¿vale? Fue la de ella. Hubo un ligero apilamiento de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, ¿vale? Hubo un ligero apilamiento. Dice que es por posible permeabilidad intestinal. Después descubrimos qué es lo que ocurre. Este ligero apilamiento fue a la llegada. Entonces, nos pusimos el Zapper, 40 minutos, que ese era nuestro objetivo, ponernos el Zapper y ver los cambios morfológicos en la sangre, si lo sabía, ¿vale? Y lo que nos encontramos en la segunda muestra fue esto. Hay una dispersión correcta de los eritrocitos tras el tratamiento con Zapper. Se desagregan los apilamientos y las constantes físico-químicas visibles no han variado, estaban bien, ¿vale? Mantiene un medio plasmático correcto. La conclusión que saca el técnico, que era don Teófilo Calvo, ¿vale?, es que la aplicación del Zapper mejora la dispersión de la sangre haciendo desaparecer el apilamiento sanguíneo. Esto ha de mejorar el intercambio gaseoso de los eritrocitos con la consiguiente mejora de la respiración celular. Es decir, esto es una prueba tangible de lo que hace el Zapper con solo 40 minutos de uso. ¿Vale? Vale, para usar el Zapper... Sí, dime. Iba a decirte, claro, que si mejora la respiración celular, lo que hace es aportar oxígeno, o sea, el cuerpo se llena de oxígeno y con eso también es una forma de prevenir también ciertos tipos de cánceres, ¿no? El aumento de oxígeno. Claro, al final si tenemos más eritrocitos disponibles por centímetro cúbico de sangre, tenemos más eritrocitos disponibles porque no están apilados, sino que están separados. El transporte de hemoglobina, la limpieza celular, tanto el aporte como la limpieza de la célula, se hace mucho mejor. ¿Vale? Mira, es que eso me está recordando una pregunta que ha hecho José García. Yo es que me vi una vez una entrevista a unos patógenos alemanes que duraba 3 horas, pero me la vi entera. Y es verdad que el CDS, la aplicación del CDS sí que hacía que esos glóbulos blancos, lo que pasa es que como está prohibido, pues no se puede ni recomendar. Pero bueno, sí es verdad que en eso es muy bueno. Esto no está prohibido, lo que tú dices, y hace por lo visto el mismo efecto, quizá un poco mejor.
Pero lo que hace no es lo mismo. Y además preguntaban por aquí si el CDS si sería una buena opción Sí. desparasitante. Por eso estamos hablando de ello. ¿Tú qué dices, Tony? A ver, el CDS tiene muchos usos, ¿vale? El CDS ayuda en el sistema inmune, ayuda, pero como desparasitante, pues yo creo que no es lo óptimo. No. No. Hay gente que lo utiliza en enema, ¿vale? Hay gente que lo utiliza en enema y entonces funciona muy bien rompiendo la capa esta biofilm que generan los propios patógenos dentro del intestino, ¿vale? Ahí sí que funciona muy bien deshaciendo el biofilm, Eso pero, es. pero como antiparásito, pues bueno. Vale. Las hierbas son mejores. que preguntaban por aquí un seguidor. A mi criterio, las hierbas son mejores, ¿vale? Hay hierbas que son Vale. mucho más contundentes. Bueno, un amigo. Muy bien. Bueno, el tema del uso del zapper, pues básicamente lo que hacemos la primera semana es eliminar Candida albicans, ¿vale? Para ello tenemos que ayudar eliminando el alimento de la Candida albicans, que son los azúcares, todo tipo de azúcares, ¿vale? Harinas refinadas, pan, fructosa, azúcar en sí, el triángulo TAM, trigo, arroz, maíz, ¿vale? Sí, es verdad. Cierto. Claro, todo esto es alimento de la Candida albicans, le encanta, ¿vale? Entonces no podemos estar dándole por un lado y alimentándola por el otro, porque no hacemos nada. Hay que evitar, hay que decirle a la gente que hay que evitar el trigo, hay que evitar el arroz, hay que evitar el azúcar y que bueno, si te gusta mucho el pan, pues prueba a comer pan de trigo sarraceno, que no tiene nada que ver con las harinas, no es trigo. Yo como pan de masa madre y me está yendo bien, ¿eh? Sí, hombre, a las malas si quieres comer algo, pues tómalo de masa madre, pero se Pero puede cuidado alternar. cuidado con los masa madre porque aquí todo el mundo dice que es masa madre y luego es mentira. Bueno, hay tiendas que simplemente se llaman así. Hay mucha estafa, ¿eh? Así. Al final lo de la masa madre es la levadura, ¿eh? O sea, no estás cambiando. Sí. Digamos, Claro. Lo importante en sí es el tipo de harina que estés usando, ¿no? Si es una harina muy refinada, pues no vamos bien. Las harinas tan refinadas es como la sal. Hablamos de la sal, ¿no? Tú vas a comprar sal al supermercado y es cloruro sódico. No sé por qué se llama sal. Exacto, sí. Es cloruro sódico. Sin embargo, tú dejas evaporar el agua de mar y eso es sal. Claro, hay que tomar sal marina y esa hay que comprarlo en un herbolario. No. Y esa es sana. No, María. ¿No? Lamentablemente ni en los herbolarios. ¿Dónde la compras? Yo la compro en unas salinas de Ayamonte y la compro para alimentación animal. Porque para consumo humano está prohibido vender el tipo de sal con sus minerales. Ya. Tiene que tener una proporción de cloruro sódico superior al 94%. Eso ya empezó a ser. Para los animales sí, para las personas no. Es un veneno. Entonces, como es pura, la que cogen de la salina pura, solo puede ser para consumo animal. Pues bueno, yo como la sal esta que dicen del Himalaya, esa tampoco funciona, esa tampoco. Nada, al final todo eso es mucho marketing y mucha historia. Nada, sí, es más marketing que eso. Puedes encontrar sales muy interesantes, ¿vale? Del Himalaya, la sal negra del Himalaya, muy interesante, pero a nivel gastronómico, por el sabor, pero no por la proporción nutritiva, ¿vale? ¿Y eso lo puede hacer cualquiera, lo que tú haces? ¿Comprar esa sal? Sí, claro. Yo tengo en mi Telegram tengo el enlace puesto para que cualquiera la pueda comprar, pero si os interesa os lo paso. Me voy a unir a tu Telegram porque es interesante. Muy interesante y tanto. Bueno, pues nada. Para que veas, María, que en el herbolario también hay cosas que. Sí. Claro, también, pero bueno, cuando no hay lomo de todo, como yo no estoy cerca de Ayamonte, pero sí que me gustaría. Yo cocinaría con agua del mar. Yo estoy en Barcelona. María, a mí me la envían aquí, me la envían. Te la envían. Sí. Vale. No sé ahora, pero creo que eran 30 kilos, 50 euros o algo así. O sea, 30 kilos, yo lo que hago es que tengo una máquina de envasar al vacío y hago paquetes de 1 kilo y voy envasando y cuando necesito pues cojo un paquete, ¿sabes? Y me dura mucho tiempo. Ojo, De hecho, es agua de mar en polvo. Es agua de mar en polvo. O sea, eso es lo bueno, sí.
Claro. Bueno, pues para la primera semana que vamos a tratar de eliminar la Candida albicans, básicamente bajar esa población de Candida albicans, eliminar por completo es imposible. Dejamos de alimentarla y hacemos una sesión diaria de 7-20, 7-20, 7, donde 7 son los minutos de uso y 20 los de descanso, ¿vale? Esto lo haremos a una frecuencia de 30 kilohercios. 30 kilohercios es la frecuencia universal de Hulda Clark. Hulda Clark fue la doctora que diseñó el zapper junto a su hijo Geoff y determinó esta frecuencia como la que era el punto de inflexión. Era la frecuencia de mayor intensidad, era la que permitía el paso de mayor intensidad al organismo sin que empezase a decrecer, ¿vale? Fue la de 30 kilohercios, la frecuencia óptima, digamos. Pues esta sesión la hacemos preferiblemente cuando ya estemos preparados para ir a dormir, relajaditos, tumbados en la cama, ¿vale? Entonces lo hacemos. Notaremos que esa noche vamos a descansar mejor. En algún caso hay personas que me dicen, uy, he descansado peor. Bueno, pues tu carga parasitaria es muy, muy alta. Pues los has cabreado, ¿vale? Los has cabreado y, claro, no te han dejado dormir. Pero lo normal es que esa noche descansemos mejor, tengamos un sueño reparador. Para ayudar a sacar todos esos desechos que genera el zapper, tenemos que beber al menos 2 litros de agua al día y ese agua debe ser enriquecida, es decir, agua isotónica de mar con medio limón exprimido por litro, ¿vale? Mira, Moy, no sé si podemos poner un vídeo. Sí, claro. Sí, espera, a ver si Súbemelo. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos te queda para saber si podemos terminar? Pues creo que ya estoy en tiempo de descuento, ¿eh? Vale. Aguantamos entonces un poco más. Sí. A ver. A lo mejor tendrás que quitar algo de lo que has subido. Mira, a ver, ¿lo tienes? No. Tipo de archivo no válido, me dice. Claro, tienes que. Espérate, quito esto, por ejemplo, ¿no? Vale. Voy a quitar eso a ver si se va a hacer. No. Ahora sí lo tienes. Ahora sí. Vale. Ah, vale, perfecto, aquí lo tengo. Ahí está. Bien, pues vemos lo que hace una onda cuadrada con los patógenos. En este caso son paramecios, que no es un parásito del hombre, es un bicho que vive en el agua dulce, pero que a nivel de laboratorio se utiliza pues para ejemplarizar lo que pasa con los parásitos, lo que ocurre con los parásitos, ¿vale? Aquí vemos estos paramecios que están sometidos a una onda cuadrada y vemos lo que pasa, que giran sobre su propio eje como si fuesen un tornillo, ¿vale? Están en resonancia. Y aquí arriba, en la parte de arriba de la pantalla, vemos lo que está ocurriendo, que es que su membrana exterior se rompe. Es como que explotan, ¿vale? Vemos que se están vaciando por dentro, ¿vale? Están deshaciéndose literalmente. Estos son los desechos a los que me refiero, que tenemos que beber agua durante el uso del zapper para ayudar a eliminarlos, ¿vale? Porque estos desechos, pues claro, quedan ahí flotando en la sangre y estamos forzando al cuerpo a limpiarlos y nos puede provocar una crisis curativa si no ayudamos bebiendo suficiente agua, ¿vale? Si bebemos suficiente agua, pues a través de nuestro sistema excretor vamos a sacarlos, ¿vale? Pues bueno, volvemos a las diapos si quieres y las corro un poco rápido ya porque quizá vamos un poco sin tiempo ya, ¿vale? Bien, luego podemos pasar, una vez hemos eliminado la carga máxima de Candida albicans y demás, pues podemos pasar a la fase de mantenimiento, ¿vale? La estrategia vendría a ser esta. Como está aquí, si alguien tiene dudas, pues que lo pare luego y lo vea. Vemos ejemplos del zapper, este es el zapper 5 frecuencias, que se coge con las manos, los electrodos, ¿vale? Positivo siempre a la derecha. Se puede poner en los pies también, afecta a diferentes zonas, ¿vale? Nos imaginamos el circuito que recorre el paso de la corriente y más o menos esa es la afectación. Incluso personas que tengan imposibilitadas las manos pueden ponerse los electrodos en la cintura. Este es el zapper dual, que va con las pulseras en las muñecas y en los tobillos. Este, al estar conectado en partes distales, lo que provoca es un zapeado integral a nivel sistémico de todo el organismo. Es, por lo tanto, más potente, ¿vale?
Bien, estos son algunos ejemplos de situaciones que he visto que ha funcionado muy bien el Zapper, ¿vale? Puntos clave, pues vemos que en el caso de los emisores de biofrecuencia, menos es más. Nos están ofreciendo zappers que tienen pantalla digital, que se encienden y se apagan solos, que cuentan el tiempo, que pitan, que tienen Bluetooth. ¿Para qué? ¿Para qué? Al final todo eso encarece el producto y la realidad es otra. En la mayoría que están tan sofisticados llevan un chip que lo que tiene es muy poca potencia, ¿vale? El mío en mi canal de YouTube lo demuestro. El mío tiene 10 veces más potencia que uno de estos que van microprocesados, ¿vale? Vale. No son únicamente parásitos. El Zapper, como hemos visto, recarga nuestras células, energéticamente nos hace sentirnos mejor, descansamos mejor, funciona para muchas cosas, ¿vale? Y somos seres energéticos, vibrantes y frecuenciales, como decía Tesla al principio y hemos ido viendo. Vale, un pequeño resumen. Bueno, contraindicaciones generales. Bien, ¿quién no debe usar el Zapper? Personas con implantes electrónicos activos en el organismo, marcapasos, DAE, el del activador del nervio vago para el Parkinson, etc. Estas personas no deberían usar el Zapper. Embarazo o lactancia, por el motivo que hemos visto, por esos desechos que se generan con el uso del Zapper, ¿vale? Esos desechos, pues es un riesgo durante el embarazo o lactancia. Niños menores de 6 años. 6 años es un decir. Niños que no sean capaces de verbalizar cómo se sienten tras el uso del Zapper, ¿vale? Si el niño tiene un discurso coherente y es capaz de explicar cómo se siente, pues ya puede usar el Zapper. Epilepsia o medicados para la epilepsia. Pues bueno, es un poco lo mismo, ¿no? En el caso de la epilepsia puede desencadenar una crisis y en la medicación, pues el Zapper puede provocar un efecto que se llama electroporación, que es que temporalmente, durante el uso, solo durante el uso, puede abrir los canales iónicos celulares, haciendo que la medicación en sangre, las drogas que haya en sangre, penetren al interior de la célula, modificando su absorción. Entonces, en tipos de medicaciones potentes hay que tener cuidado con el uso del Zapper. Si estamos trasplantados de órgano con medicación, evidentemente, por el mismo motivo, quimioterapia, radioterapia, prótesis metálicas tipo articulares o grandes placas. No me refiero ni a prótesis de dientes, ni a tornillos en el tobillo, ni me refiero a prótesis articulares, un hombro, una rodilla, una fijación en la columna vertebral, una placa en la cabeza. En ese caso, de grandes prótesis, lo que ocurre con el paso de una energía eléctrica a través del organismo es que esta energía siempre va a tratar de recorrer el camino más sencillo, el que le resulte más simple. Entonces, cuando llega la placa metálica, va a ir por la placa metálica. ¿Pero qué ocurre cuando se acaba la placa metálica? Pues que vuelve a haber tejido orgánico, una resistencia eléctricamente. Esa resistencia provoca que se caliente y eso puede provocar problemas en esa prótesis metálica. Con lo cual, no son personas candidatas al uso del Zapper. Medicaciones sistémicas, por lo mismo que hemos visto de la electroporación, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Pregunta, bueno, ahora te hago una pregunta. Sí. ¿Te la formulo? Sí, claro. Preguntan por aquí, ¿qué frecuencia usa este Zapper o la VB? Vibra. A ver, el Zapper usa distintas frecuencias. Yo tengo 5 frecuencias escalonadas en el Zapper y la principal, digamos que es la de 30 kHz de onda Clark. Sí, y después tengo frecuencias por abajo y por arriba, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? Interesante, ¿no? Bien, pues el motivo es porque realmente lo que hace acabar con los parásitos no es la frecuencia en sí, sino sus armónicos. Por eso se utiliza una onda cuadrada, porque genera muchos armónicos. Entonces, como el armónico que se genera es inversamente proporcional a la distancia que tiene de la frecuencia que lo origina, es decir, el tercer armónico tiene la mitad de la potencia de la onda que lo origina, el siguiente tiene la mitad de la mitad y así, ¿vale? Lo que yo he hecho ha sido escalonar 5 frecuencias en el rango óptimo de aplicación para que esos armónicos en 3 escalones siempre tengan la máxima potencia posible. ¿Me he explicado bien? Sí, perfectamente. Y bueno, aquí tengo la pregunta. ¿Cada frecuencia afecta solo a un solo parásito, no? Es que no entiendo bien.
No. Esto es lo que decía. La confusión esta viene generada por las frecuencias CAF de Royal Rife, ¿vale? Royal Rife sí que determinó una frecuencia oscilatoria mortal para cada patógeno. Vale. Pero esto es incierto al hacerlo con un zapper. No es así, no funciona así. El zapper, ya digo, Hulda Clark, en su libro, La cura de todas las enfermedades, decía que cualquier frecuencia de onda cuadrada entre 4 y 400.000 hercios, entre 4 y 400.000 hercios, con la suficiente tensión, es capaz de acabar con cualquier patógeno. Claro, lo hace por armónicos. Entonces, por eso el sentido de yo poner 5 frecuencias escalonadas en ese rango. No veas para conseguir el libro este de la cura de todas las enfermedades, ¿no? Sí, muy difícil, complejo. Bueno, no sé, ¿tenéis alguna duda, alguna cosa, algo que queráis saber? Complejo y caro, ¿eh? Os enseño el zapper. Este es el 5 eso es lo que te iba a decir, si podía enseñarlo. Sí, este es el que va con los electrodos de cobre, el 5 frecuencias, ¿vale? Este se coge, se agarra con las manos, lleva una pila de 9 voltios, va con una pila de 9 voltios. Y nada, es un dispositivo ergonómico, fácil, sencillo. Bueno, está hecho con toda la calidad que puedo, ¿vale? Los electrodos son la repanocha. ¿Y qué precio tienen estos aparatos? Mira, este a día de hoy, diciembre del 25, el 5 frecuencias son 130 euros más envío, ¿vale? Vale. Después, ahora enseño el dual, que es el de las pulseritas que hemos visto. La caja es muy chula también, ¿eh? Sí, está chula, ¿eh? Es una caja de un smartphone. Sí. Sí. Vale, este es el que viene con las pulseritas. Viene las 4 pulseras con el cable, ¿vale? Y el zapper. Este viene con doble salida. Ajá. ¿Vale? ¿Va a probarlo, María? Son las mismas frecuencias. Viene con doble salida para las muñecas y los tobillos, ¿vale? Estos aparatos, todos, ¿vale? Todos están verificados. Los he verificado personalmente uno a uno en el osciloscopio. Todos, ¿vale? Todos los que salen de mi casa están verificados uno a uno, ¿vale? Verifico que estén dentro de parámetros, verifico que funcionen correctamente, que no tengan cosas raras, uno a uno, todos, ¿vale? Vienen con su certificado de verificación. Perfecto. ¿Vale? Y el de las pulseras, ese es un precio diferente, supongo, ¿no? Este sí, son 150 euros. 150 euros más envío. O sea, a ver, claro, prácticamente... de las pulseras es que es lo suyo porque incluso puedes ir conduciendo y... Claro. Prácticamente el zapper es... o sea, las frecuencias son las mismas, ¿vale? Lo que pasa es que al tener la doble salida y las pulseras, pues es mucho más versátil. O sea, te ofrece la posibilidad de poner solo una salida, usar solo una salida y ponerte las pulseras y estar trabajando, o en caso necesario, pues yo qué sé, oye, te encuentras un poco resfriado, ¿no? Estás un poco así, ostras, la garganta, no sé qué. Te pones pulseras y tobillos y a saco hasta que se te pase. Guay. Es muy, muy curioso esto, ¿eh, María? Sí. No hay límite de tiempo para ponértelo, o sea, te lo puedes poner el tiempo que quieras. Bueno, lo has explicado antes. Sí. Claro, en casos puntuales, yo por ejemplo, mira, el sábado, sí, este sábado lo que pasa, ¿no? Cuando tienes niños en edad escolar. Pues el sábado estaba yo con la garganta que no podía, me encontraba fatal. Estaba en cama, hecho polvo, no podía. Pues me puse el zapper, lo tuve todo el día. Gasté una pila, gasté una batería, todo el día puesto. Todo el día. El domingo ya estaba como nuevo, como una flor, como nuevo. Entonces, claro, en casos así puntuales, aunque no sea lo recomendable, pero en casos puntuales, pues no es la primera vez que lo hago, ¿vale? Yo lo pruebo todo, ¿eh? He probado muchas cosas, ya lo pruebo todo. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que ha merecido la pena terminar, aunque hayamos tardado un poco más. Pero es que si no hablas de lo último, no claro, te queda a media, ¿no? Sí. Nada, recordar a la gente que nos esté viendo que en la descripción tiene el Telegram de Tony y su canal de YouTube. Y bueno, he estado metiéndome mientras que hablaba también en su Telegram y demás, y la verdad que
que bueno, lo tiene como distribuido en 3 fases y creo que es sencillo. Como en 3 grupillos, ¿no? Sí. De reseñas y demás. Hay uno general, uno de reseñas y otro donde hablamos de terapias complementarias, ¿no? De cosas que aportan al Zapper, como hierbas y demás. O sea que es súper recomendado, al menos el canal de Telegram, que yo creo que es muy interesante. Muchísimas gracias, Tony, de verdad. Muchas gracias, Tony. Gracias a vosotros. Gracias. A vosotros, ¿eh? Y nada, Gracias. un placer. Igualmente, muchas gracias. Ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando quieras. Venga, pues muchas gracias, hombre. Un abrazo. Que vaya bien. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao, chao.